todos los días, ¿no? De cómo llegar a estas cosas nuevas. Nos desafía permanentemente la nueva vida de hoy. A ver, repaso mientras van entrando, repaso la idea. Lo que expliqué hoy y lo del lunes, cuando volvamos después de las vacaciones, no sé cuándo es. ¿27? ¿Puede ser? Bueno, ese lunes. Ese lunes después de las vacaciones de la facultad. Es para el parcial del próximo día, del segundo lunes después de las vacaciones, hacemos el parcial. El parcial va a ser múltiple choice con una sola respuesta. Estamos viendo a lo mejor 30 preguntas. La modalidad es, la pregunta va hacia adelante, no va hacia atrás, y cuando se termina no puede volverse uno hacia atrás. Así que, bueno, pongo a grabar esto también, así lo sabemos. Vuelvo con lo del parcial. El primer lunes después de las vacaciones, después del receso escolar, hacemos una clase más. Consulta y explico el último temita, que es escurrimiento de gases y vapores a través de una tobera y la velocidad de salida de un gas a través de una tobera. 4 diapositivas y ya estamos. Y después, el otro lunes, el segundo lunes después de las vacaciones, hacemos el parcial. Va a estar por autogestión la modalidad, pero ya les digo cómo es. Entran a Moodle, hay que matricularse antes. Así que en la primera semana después de las vacaciones va a quedar abierto para la matriculación. Se matriculan y tienen 30 preguntas ahí para responder, o 25, se aprueba con 6, se promociona con 7. Promociona la parte teórica. Y las preguntas son múltiple opción, una sola respuesta válida. Puede ser que sean de 4 opciones, una sola es válida. Puede ser que sea de verdadero o falso, una sola es válida. Y son similares a las que están en el apunte en la última parte de la página 120 a la 140. Ahí, ahí hay un modo de examen. Así que si quieren verlo, están ahí. De hecho, no sé si algunas preguntas son de ahí también, entonces tienen toda esa experiencia. Bueno, ya estamos todo lo que vamos a hacer, me parece. Les quiero robar un poquito de tiempo para explicarle qué pasó con los vapores y qué se entiende por vapores y cuál fue la experiencia de Andrews en el tema de vapores. ¿Sí? Bueno, yo creo que estamos. ¿Ustedes ven la diapo? ¿Alguien que me levante la mano o me hable? ¿Ven bien eso? Sí, profe. Bien, gracias, Facu. Bien, entonces, además para saber si hay vida detrás de la pantalla, qué sé yo. Los vapores son la transformación que tiene el gas para pasar de fase líquida a fase gaseosa, o de fase gaseosa a fase líquida. En realidad, eso que hay en el medio es un vapor. Andrew lo que hizo fue tomar un cilindro que tenía anhídrido carbónico. Medía la presión, medía el émbolo y medía la temperatura con un cilindro que tenía 1 metro cúbico de anhídrido carbónico. Cuando en partes a presión alta y a volúmenes altos, de alta densidad, las curvas que encontraba eran curvas como las que estoy tratando de dibujar, que son curvas que todavía son de temperatura constante. Así. Y a medida que aumentaba la temperatura hacia arriba, encontraba curvas que responden a una isoterma. Pero cuando se fue acercando a presiones más bajas y a temperaturas más bajas, las curvas iban tomando otra proporción. A medida que iba midiendo temperatura, presión y volúmenes en el émbolo. Y encontró que a medida que pasaba y caminaba por esta curva y llegaba al punto E', el punto E' es un punto donde inicia la vaporización. Es el último punto que tiene todas las moléculas líquidas. Ahí aparece la primera molécula gaseosa, en el punto D lo mismo, pero además que esto se produce a una temperatura menor. Por lo tanto, estamos en presencia de, a medida que voy bajando con las isotermas, voy encontrando sucesivos puntos
E', D', C', A'B, que son puntos donde empiezan a transformarse el líquido que tengo de este lado en vapor o gas que tengo de este lado. Por lo tanto, aquí en el medio tengo una mezcla de líquido más vapor. Si yo uniera todos los puntos, encontraría una línea que se llama línea de líquidos. Y si uno todos los puntos de este lado, encuentro una línea que se llama línea de vapores o de gases. Hay una isoterma muy característica que es la que hace esta pequeña vuelta ahí y cuando se unen forma un punto triple donde coexiste. Ese punto triple es un punto característico, crítico, que tiene la característica de tener una temperatura, una presión y un volumen que se llaman volúmenes críticos. En ese punto coexisten las tres fases del vapor, sólida, líquida y gaseosa. Porque fíjense que a temperaturas más bajas tengo mucha más fase líquida más vapor. A presiones y a temperaturas más altas, las fases líquida más vapor cada vez se hacen más pequeñas. Estas rectas E', E son cada vez más pequeñas a una temperatura cada vez mayor. Quiere decir que se vaporiza a mayor temperatura y se vaporiza más rápido. Bien, si yo pudiera ver ahora cómo es la experiencia en el anhídrico, lo que quedó de esto es gas ideal respecto a las leyes de todos los gases que ya tenemos, que ya sabemos. Temperaturas altas, presiones altas, volúmenes altos. Densidades altas. Acá eso te produce en esta zona. A medida que voy bajando, encuentro la isoterma crítica, que para el anhídrido carbónico se produce a 72,85 atmósferas y con una temperatura de 31 grados centígrados, que obviamente acá en la curva está dibujada como Kelvin, pero acá está medida como centígrado. Esta curva, entonces, la de líquido, se llama curva de líquido saturado. Es zona líquida. Esta temperatura se llama curva de vapor saturado. Este punto es el punto de rocío, todo vapor. Este punto, el B, punto de burbuja, donde aparece la primera burbuja de líquido más vapor. Muy bien, esta curva de campana es la curva de Andrews. ¿Todos los líquidos tienen esto? Sí. ¿Todos los gases tienen esto? Sí. Para el caso del agua, aquí tengo los 100 grados centígrados a esa presión. Entonces veamos esto. El punto A, todo líquido. Si yo lo sigo comprimiendo en el punto A, vean, es todo líquido. En el punto A minúscula empieza el líquido a saturarse y tiene la primera molécula de vapor. Empiezo a hacer la vaporización hasta el punto B y ahí tengo una mezcla de líquido más vapor. Esa mezcla de líquido más vapor tiene una característica que se llama título. La X del vapor, a veces se pone X o X de vapor, es el título. El español le dice calidad. O sea, el título o la calidad del vapor me determinan qué porcentaje de vapor tengo en la masa total, en términos de volumen. Por lo tanto, el título es porcentaje de vapor en volúmenes de masa total. Por lo tanto, acá tengo esta curva que está acá, que es todo líquido, tiene un título, como es todo líquido y no tiene vapor, tiene un título 0, porque el porcentaje de vapor en una curva todo líquido es 0. Esta curva que está de este lado, que es la curva de vapor, es 100% vapor. Por lo tanto, 100% vapor significa un título de 1. En el medio tendré un título siempre fracción, porque vapor de título o calidad es porcentaje. Eso quiere decir 0,50. 0,50, 0,90, 0,80. Cuando llego al punto B y sigo calentando, en el punto B tengo todo vapor. Y en el punto C tengo vapor saturado, vapor sobrecalentado. O sea, anterior, líquido. El punto A, líquido. Entre A y B, líquido más vapor. En el punto B tengo un vapor de un cierto título. En el punto C tengo vapor seco sobrecalentado. Y este punto B es vapor saturado seco. Saturado porque están todas las moléculas transformadas en vapor.
Más adelante, acá, en el punto C, tengo vapor sobrecalentado, en fase gaseosa, en fase gaseosa. O sea que tenemos líquido, líquido más vapor, cuando se está transformando, gas. Y algo importante de esto es el título, porcentaje de vapor que tengo puesto aquí, en volúmenes. Ya vamos a ver la definición en fórmula, pero por ahora esto. Hay dos cosas importantes para ver en una transformación en un diagrama presión-volumen. La cantidad de calor que se le agrega, aquí, la cantidad de calor que se le agrega para cambiar de estado, para cambiar de fase líquida a fase gaseosa, se agrega con dos condiciones. Presión y temperatura se mantienen constantes. Presión y temperatura se mantienen constantes. Por lo tanto, yo le agrego calor. Estoy acá. Le agrego calor. Aumento la temperatura. Voy del 0 al A, por la línea azul. Le aumenté la temperatura. Ese calor que le agrego es un calor sensible porque aumenta la temperatura. Cuando llego a la temperatura de saturación, T1, a la presión que corresponda, temperatura T1, a la presión de saturación que corresponda, empiezo a seguir aumentando el calor, pero no aumenta más de temperatura, sino que ese calor lo utiliza para pasar del punto A al punto B, o sea, para cambiar de estado. Ese calor que pasa del A al B se llama calor latente y sirve para cambiar de estado. Se produce a presión y a temperatura constante. Una vez que estoy en el punto B, le sigo aumentando calor y se llama calor sensible del vapor. ¿Y qué me sirve? Me aumenta el calor del vapor. Por lo tanto, en una transformación de vapores tengo un calor sensible del líquido, que es el que me lleva a la temperatura que está el líquido hasta la temperatura de saturación. Un calor latente, R, que es el que me lleva de la primera molécula de vapor hasta el 100% de vapor saturado seco. Eso se llama calor latente. Y después, un calor sensible, que es el calor de vapor sobrecalentado. Bien. Entonces, se llama lambda al calor de vaporización total, que es la suma de Q más R. Es la suma del calor sensible más el calor de vaporización. O sea, es toda la cantidad de calor que yo le tengo que agregar para un volumen de vapor, llevarlo hasta vaporización total. Y se llama lambda R, vapor de sobrecalentado, a la cantidad de vapor que le tengo que llevar, que es Q más R más T, para llevarlo hasta una temperatura superior a la temperatura de saturación, ya totalmente vapor. Vamos a otro. ¿Hasta acá vamos o alguna pregunta? Bien, vamos, sigamos. Volvamos a esto, importante. ¿Qué es título? Título en términos de volúmenes, porcentaje de vapor. El X, a ver, yo tengo que, acá lo tengo, volumen X menos volumen de líquido, volumen de vapor menos volumen de líquido. Bien, a ver, para. No, esa fórmula la tengo que ver más clara porque si no, no me queda claro. Estamos analizando esta ecuación en términos de volúmenes. Veo acá la curva. Veo acá la curva. En este punto tengo una curva de título X que tiene un volumen B sub X. En términos de volúmenes. Este punto que está acá, SB, es el volumen de líquido, de vapor. Volumen de vapor. Volumen de vapor. Y este punto que está acá es el volumen del líquido. Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje? El porcentaje es, esto es el total, dividido este otro segmento. Dividido este otro segmento. O sea que será B volumen de vapor menos volumen de líquido, estoy hablando de este segmento. Eso sería el denominador, el 100%. Y desde aquí hasta aquí, volumen X menos volumen L. Volumen X menos volumen L.
¿Por qué les quiero aclarar esto? Porque en las tablas de vapores tengo los volúmenes de líquido, los volúmenes de vapor, y en el medio tengo los calores. Los calores, quiere decir que la cantidad de calor que yo le tengo que agregar de acá hasta acá es R. Bien, R, para vaporizar. Y la cantidad de calor que le tengo que llevar hasta acá para llevarlo desde una temperatura cualquiera hasta la temperatura de saturación es un Q. Es un Q. Y la cantidad de calor que le tengo que llevar desde acá hasta cualquier otro calor es un sigma. Bien, entonces tengo QR y sigma, los tres calores de formación de vapores. Esos están en la tabla. Esos están en la tabla y se pueden calcular muy bien. Pero en las tablas de vapores, también tengo, en vez de poner acá volumen del vapor, tengo entalpía del vapor. Y en vez de poner aquí volumen del líquido, tengo entalpía del líquido. Por lo tanto, en términos de entalpía, el título X sería esta ecuación. Y yo puedo calcular, por otro lado, el volumen que tengo en este punto, o bien la entalpía que tengo en este punto, en el punto B', o bien la entropía que tengo en ese punto. Estas tres ecuaciones me sirven para manejar las tablas. Me sirven para manejar las tablas, con dos condiciones. Para entrar a la tabla solamente necesito presión o temperatura dentro de la campana. O presión, volumen y temperatura fuera de la campana, o entalpía, o entropía. Necesito esta, esa o esa columna. Las que están fuera de la campana son acá, aquí afuera. Bien, hasta ahí nomás, pará, tranquilo. Aclaremos otra cuestión ahora. Limpiemos lo que acabo de hacer con los líquidos. Yo dije, tenemos en este punto un volumen de líquido. En este punto un volumen de vapor. En el medio, un volumen de un título X, 0,50, 0,60. El título X es el porcentaje que tengo entre este segmento y este segmento. Un medio y un entero me da 0,50. O sea, tengo acá un título de 0,50. En términos de volúmenes, puedo calcular el volumen que tengo ahí, como el volumen de líquido más el porcentaje que ya se transformó. Pero también en términos de entalpías, ya hablo de energías. O en términos de entropías, y ya hablo de energías. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Con este tipo. A grandes presiones y altas densidades, ahí está mal, el libro ese presión alta. Obviamente que estoy en presiones altas, no estoy en presiones bajas. Pero bueno, eso está mal el libro, no yo. Bien, ¿de dónde saqué esto? A presión alta y a densidades altas, o sea, volúmenes altos, gas ideal. Esto no lo vimos, pero a mí me gustaría que alguno lo tenga la capacidad de decir, voy a estudiarlo. Esta curva que estoy siguiendo yo acá, que tiene la verdadera curva de la presión, es la curva de Van der Waals. Como ecuación de estado, pero una ecuación de estado real, de gases reales. Gases reales no vimos, pero es un tema interesante. Hay muchísimas ecuaciones de gases reales. Van der Waals es una de las primeras que responde a una curva que está así, dentro y fuera de la campana. Acá arriba son válidas las ecuaciones de gases ideales. Cuanto más me acerco a cuando se transforma el gas, deja de ser un gas ideal, que era el gas que siempre era gaseoso, y el gas a baja presión o a bajos volúmenes se transforma en líquido, por lo tanto dejan de valer las leyes de gases ideales y empiezan a valer las leyes de gases reales. Esas leyes de gases reales, una de las ecuaciones lindas, importantes, es la de Van der Waals. Bien, otro punto importante para analizar acá, tercer punto importante para analizar. ¿Qué ocurre en el punto crítico? En el punto crítico se cumple esto, que la derivada de la presión en relación al volumen a temperatura constante es cero, y la derivada de la presión segunda con respecto a la temperatura también es cero. O sea que es un punto donde tengo un máximo en la curva de presión y temperatura, y tengo un punto de inflexión en la curva de presión y volumen en la derivada segunda.
muy analítico. Pero ahí ese punto característico coexisten los tres estados, sólido, líquido, líquido, vapor, en la misma fase. Coexisten esos dos estados. Y se transforma instantáneamente. En la temperatura crítica y volumen crítico y presión crítico, un líquido se transforma instantáneamente en vapor. Esa es la característica del punto triple, del punto crítico. Bien, sigamos. Lo que hablaba recién de los calores de formación, ahora lo escribo. Empiezo acá en el gráfico, en menos 20 grados. En menos 20 grados, bueno, este gráfico lo quise poner en kilocalorías para pensar en el agua. Para llevar agua sólida, menos 20, a 0, necesito un calor sensible. Entre 0, necesito un calor latente de licuefacción del agua, se hace líquida, que es para convertir hielo en agua líquida. Agua líquida a 0 grados. Yo le sigo dando calor y el calor que yo le agrego aquí, lo que me hace es cambiar de estado, no me está aumentando la temperatura. Llega un punto donde termina, se hace toda líquida, empiezo otra vez con un calor sensible para cambio de estado. Para aumento de temperatura. Este calor sensible me lleva el agua hasta la temperatura de saturación. La temperatura de saturación a la presión de una atmósfera es 100 grados. Temperatura de saturación es 100 grados. A nivel del mar, presión atmosférica, 100 grados. Le sigo dando calor. Este calor que le doy acá ahora es calor latente. Se transforma. Este punto B' es un punto que tendrá un cierto título, todavía no se transformó todo en vapor, pero esto es un calor latente. Le sigo aportando calor R. Cuando llego al punto B, se transformó todo en vapor. Sigo aumentando, tengo ya gas, calor sensible. Aplicando las ecuaciones de la termodinámica, de calorimetría, este calor es el calor de líquido, donde C sub M es el calor específico medio. Y el R, acá analizo el R. El R es el calor necesario para la vaporización, pero ese R está compuesto por dos motivos. Tiene dos partes. Una parte es el calor latente interno, ρ, que es ese calor, a medida que le voy aportando al vapor, ayuda a la disgregación molecular, a romper la molécula, a transformarla de líquido a vapor. Otra parte del vapor es el que hace trabajo para la expansión. El vapor tiende a expandirse. Por lo tanto, alguien tiene que hacer ese trabajo. Ese trabajo lo hace la presión que está por U. U es la diferencia de volúmenes que tengo entre el volumen B de cualquier punto y el volumen A esa temperatura. O sea que A por P por U sería un trabajo latente de dilatación del gas. O sea, que el calor latente de... ¿Por qué el A? Porque estoy en kilocalorías. El A es el equivalente térmico del trabajo, que vale 1 sobre 427. 1 sobre 427 según la experiencia de Joule, en términos de kilocalorías sobre kilográmetro. Entonces, el calor necesario para la vaporización es una parte ρ y una parte A por P por U. O sea que necesito dos partes. Romper la molécula, el ρ, y aumentar su volumen, el P por U. Ese R es fundamental. Es este calor que está desde aquí hasta aquí. Desde que empieza la primera molécula a hacerse vapor hasta que termina siendo toda la molécula, eso es R. Y eso es R, es igual a la entalpía que tiene el vapor menos la entalpía que tiene el líquido. Porque como entalpía es calor, acá tengo una entalpía de calor, acá tengo una entalpía de formación de calor, de vapor. La diferencia de entalpías es la cantidad de calor que yo le tengo que dar para llevarlo del punto A al punto B. Esto es importantísimo, entender el R como una variación de entalpías. Bien, a ver, un poquito más. ¿Por qué me sirve transformar esto? ¿Para qué me sirve? Si yo tengo aquí a un título X cualquiera, voy a tener la cantidad de calor que yo le tengo que dar para llevarlo del punto A al punto B. Esto va a ser un Rx. Va a estar dado en función
del título del vapor. También va a tener el ρ, el A por P por U y por el título. Va a ser la mitad del calor que le tengo que llevar de A a B si este B' está acá en la mitad. Bien, nada más que eso. El sigma que tengo que llevar acá, este calor era sigma. Acá lo tenemos en fórmula. Es el calor específico medio del vapor por la diferencia de temperaturas. Y esto está en kilo, no tiene masa, ¿no? Entonces está en unidad de energía sobre kilo. Ya dijimos lo que era el calor total de vaporización, Q más R. El Q que está acá, este Q más este R. Y el calor total de sobrecalentamiento, Q más R más sigma. Y ahí tengo todo Profe, lo que hemos puesto en juego. Sí, el calor saturado seco y el sensible, ¿es lo mismo, digamos? O el seco es como llega a ser? el seco estoy acá. El calor que llego hasta ahí, que es lambda y es Q más R, el R total. El calor saturado seco es calor sensible más R, para llegar hasta acá, para llegar a este punto. Ah, bien, Este bien, bien. punto desde A hasta B se llama calor latente. Calor latente, R. Desde A hasta B es calor latente. Calor de sobrecalentamiento es cuando ya lo pasé, ya lo llevé a gas. Lo llevé de líquido, le di Q, lo transformé, le di R y lo llevé a sigma. Eso es calor total, de sobrecalentamiento. Bien, ahí vamos. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Para poder interpretar los gráficos en los diagramas TS y HS. Temperatura-entropía, diagrama entrópico. HS, entalpía-entropía, diagrama entálpico. Acá lo que tengo, lo que les muestro es un diagrama entrópico, TS. Ese diagrama entrópico tiene, y se me vino un integrante de la familia, saluda, hola, lo hacemos participar al gato también. Después un día les voy a contar la historia del gato. Vamos, afuera. Ahora, volvemos al diagrama. Punto 1, al punto A, al punto B, al punto 2, a una temperatura T1. Temperatura T2, a una temperatura T3, a una temperatura T4. Bueno, decíamos así, todas las curvas que están por afuera de la campana responden a una ley, calor específico medio, logaritmo de T2 sobre T1. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Esta ley que me daba la pendiente de una curva a presión constante o la pendiente a una curva a volumen constante, que era esta, tenía más pendiente la de volumen que la de presión. No, acá no la marcamos, la de volumen. Y una curva dentro de la campana a temperatura o a presión constante. Fuera de la campana está la curva de la temperatura. Las curvas fuera de la campana se responden por esa ley. Entre 1 y A es SA menos S1, calor medio del líquido. Esto es a presión constante del gas. Por eso es la P. Acá es medio del líquido. Calor promedio medio del líquido. Presión constante del gas. Porque acá el BA se mueve a presión constante. Bueno, esos son los dos extremos. Desde el 1A responde esta ley, del B2B o B2 responde esta ley. Una es líquida, una es vapor a presión constante. La de volumen constante también tendrá su tramo, no está puesto ahí. Pero me importa en el medio. ¿Qué era entropía? ¿Qué era entropía? Bueno, yo sabía que la diferencia de entropía, delta S, es, la diferencia de entropía, delta S, es calor sobre temperatura. Por lo tanto, a esta temperatura de aquí hasta aquí, la entropía entre A y B, la entropía va a ser cantidad de calor sobre temperatura. La temperatura es la temperatura 1, la 2, la 3, es la temperatura de saturación, la temperatura de cambio de estado. Esa es la temperatura de saturación, la que empieza a cambiar de estado a presión constante. Pero el Q, ¿qué Q tengo acá? Que me determina este delta S. ¿Qué Q me da? R. Por eso aparece el R ahí. El Q, la cantidad de calor que yo tengo que dar para ir del punto A al B, es R. Por eso la entropía, la variación de entropía entre el tramo A y B, la variación de entropía entre el tramo A y B es R sobre T. R sobre T. Muy bien.
Vuelvo a marcar acá curva de título 0, todo líquido. Curva de título 1, todo vapor. O sea, son los puntos finales del líquido, donde empiezan a vaporizarse, iniciales de vapor, donde ya tengo todo vapor. Este es un diagrama entrópico. Sirve para resolver máquinas térmicas y centrales térmicas. Este es otro diagrama entálpico. Tiene H y tiene S, entropía, entalpía. Pero el tramo 1A, el tramo AB y el tramo B2 siguen las mismas reglas, porque es entalpía, entropía. Entonces tengo acá las mismas ecuaciones que recién, y se llama diagrama entálpico. Un diagrama entálpico famoso que todavía se sigue usando es el diagrama de Molière. Y digo se sigue usando porque las centrales térmicas cada vez son mejores y cada vez dan mayor energía y usan agua. Acá tengo el punto crítico, estas son las curvas de Andrews, adentro tendré las curvas X que tienen distinto título, aquí tendré la curva que pasa por el punto B de título X igual a 1, acá tendré la curva que pasa por el punto A, X igual a 0, y este es un diagrama de Molière, donde desde este punto a volumen constante tendré este tipo de curvas, mayor pendiente porque ya sabíamos que a volumen constante tengo mayor pendiente que a presión, y el diagrama de Molière es así. Solamente Molière dibujó la parte de vapor. Esta es la parte de la curva X igual a 1. X igual a 1. Para arriba, todo vapor. Todo gas. Acá, en el medio, tengo líquido más vapor. Esto es real. Cada una de estas líneas, así, es un diagrama entálpico esto, ¿no? Entalpía, entropía. Estos son presión o temperatura constante, porque adentro de la campana tanto la presión como la temperatura permanece constante. Fuera de la campana, las líneas de temperatura son las gruesas, perdón, las líneas de temperatura son las que van así, las líneas de presión son así, y las líneas de volúmenes son así. Entonces, un punto que está aquí tendrá un título, una presión y una temperatura, que son las que van pasando por ese punto. Bien. Dentro de la campana, ¿para qué me sirve esto? Para entender que un vapor que está aquí sale sobrecalentado de una caldera y se expande en una turbina, se expande en la turbina. La diferencia que tengo de entalpías, acuérdense ahora, ¿qué le poníamos a diferencia de entalpías? Es el trabajo que hacía la turbina. Por eso es tan importante analizarlo a través de Molière, porque cuando veíamos, o cuando ustedes veían por ahí, una turbina que tenía un eje, que tenía una entrada de vapor y que a una entalpía H2, a esta entalpía, una entalpía alta, y se expandía el vapor dentro de la turbina y hacía girar el eje para generar un cierto trabajo y salía a una entalpía H1, la caída de entalpías me daba igual al trabajo que yo tenía. Esto era en el ciclo, cuando analizaba un sistema, primer principio aplicado a un sistema abierto. Entonces esta caída es fundamental. Poder entender que desde aquí hasta aquí cae el vapor y medirlo, me está hablando directamente de trabajo. Por eso los diagramas entálpicos son tan importantes. Sigamos con el último. No me voy a fijar las fórmulas, no las quiero ni ver las fórmulas, porque son fáciles. Lo importante es entender esto. Tengo un diagrama TS. TS, mirá vos, y la entropía se está midiendo en kilojoule por kilo por grado Kelvin. En el punto C se expande el vapor, isentrópicamente, quiere decir que CD, SS y SD son iguales. Acá, la entropía son iguales. Las entropías son iguales, es adiabático esto también. Es isentrópico y es adiabático. Y encima es reversible. Bueno, esas cosas. En el punto E, tengo vapor saturado acá, título X igual a 1. Se expande hasta el F. Bien, acá tengo un punto G. Tengo un punto G que es gas, vapor sobrecalentado. Se expande y cae hasta un punto H. Tanto el D como el F como el H
son puntos que están dentro de la campana. Por lo tanto, todos tienen un cierto título. Sí, este no tiene título, el punto G no tiene título. El punto E tiene título 1. El punto C tiene título menor que 1, porque está dentro de la campana. Por lo tanto, desde el C al D, desde el E al F o desde el G al H, todas esas expansiones cambiaron de título. Y es lo que me importa ahora. ¿Cómo cambiamos de título? ¿Cuál es el título al final de esa expansión? Todas son adiabáticas. Para poder analizarlo hacemos un método. Como no podemos medir la entropía, medimos la diferencia. La diferencia de entropía entre A y el 0. SA0. La diferencia de entropía entre B y A. La diferencia entre B y A. Acá lo estoy escribiendo acá arriba. Ahí. La de C menos B. La de B menos C. Estas diferencias de entropía son iguales a decir SA menos S0, SD menos SC. Porque es lo mismo medir las diferencias de entropías por este camino, hasta acá, que por este otro camino, hasta acá. A ver, mido A menos 0, B menos A, C menos B. Con esto tengo una diferencia de entropías. Ahora mido D menos A y A menos 0. Eso es lo que escribí acá. Esas dos ecuaciones me están mostrando que la diferencia de entropía medida desde acá hasta acá es la misma que medida desde acá hasta acá. Y es correcto, porque estoy hablando de la diferencia entre dos puntos. Ahora, me fijo, simplifico, la diferencia de entropías entre esto y esto se va. Entre SB menos SA es líquido. Por lo tanto, esta sería la ecuación para el líquido. C menos B es R1, es la cantidad de calor que yo lo tengo para vaporizar. Por lo tanto, será calor sobre temperatura, eso es entropía. Por el título, me va a dar la entropía que tengo entre este punto, B y C. Me voy del otro lado, la C y la A. La C, la entropía del punto D y la entropía del punto A. Es calor latente. R sobre temperatura. Eso es entropía, calor sobre temperatura. Por el título. Y de ahí despejo el título XD. Despejo el título XD. ¿Qué hicimos? Lo último de lo último, para que ustedes lo vean. ¿Qué hicimos? Tratamos de encontrar la diferencia de entropías entre C y D por dos caminos. Y después buscamos el título, porque a mí me interesa saber el título en una expansión de una turbina para que sea esta expansión 1, esta expansión 2 o esta expansión 3, siempre le saque la mayor cantidad posible de trabajo. Hasta ahí nomás. Esa es toda la idea. Nos volvemos a encontrar y le agradezco muchísimo este primer cuatrimestre durísimo y rarísimo, en una excepcionalidad total. Ahora, muchas gracias por todo y nos vemos el primer lunes después de este receso. El segundo lunes, el examen. ¿Qué me dicen? Gracias, ¿Me profe. pueden hablar? Bueno, gracias a todos ustedes y grande el esfuerzo. Sí, Pregunta, este tema va al parcial, ¿no? por supuesto, y el lunes, el tema del lunes, primer lunes después de las vacaciones, también va al parcial, que es, que ustedes lo pueden ir leyendo también, que es expansión de